Estamos con Laura Canora, que nos viene a presentar este espectáculo musical diseñado especialmente para niños, pero con guiño a adultos, porque bueno, justamente se trata de que el repertorio, la mayoría de las canciones son canciones de todos los tiempos, canciones en español, que Laura Canora las lleva al universo infantil de la mano de Coco Rivero, que dirige todo este espectáculo. ¿Cómo andas, Laura? Bien, bien, muy contenta de visitarlos post-estreno. Sí, estrenaste ayer, Sí. recordamos que está en la sala principal del Teatro Calpón a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿Cómo sí. estuvo? Estuvo bárbaro, la verdad que fue una muy buena decisión pasar el estreno del sábado al domingo. Obvio. Si no, ni siquiera nosotros lo hubiéramos visto, nos No, hubiéramos visto a nosotros. Y estuvo muy intenso, bueno, lleno el teatro por suerte y muy divertido, fluyó. Siempre es una incógnita en el estreno, sobre todo este tipo de espectáculos con niños, qué va a pasar cuando esté el público, ¿no? Cuando esté lleno ahí, y fue bárbaro, fluyó pila. Recién me decías afuera del aire que hace 31 años habías participado en un espectáculo de la BCG como una persona más, pero que esta es la primera vez en tu vida que haces un espectáculo para niños en el cual sos vos, obviamente, la figura principal. ¿Qué te llevó a embarcarte en este proyecto? Mira, hace muchos años que rondo esta idea de hacer un espectáculo para niños, entre otras cosas porque yo siempre he sido como muy de saltar de rama en rama, me gustó, toda la vida me gustó probar cosas diferentes, no quedarme estancada en un lugar. De esa manera hice Piaf, hice bolero, hice 2 discos de tango, hice pop, yo qué sé. Y era una idea que me venía rondando desde hacía unos años y yo no encontraba la manera como de vehiculizar esa intención de trabajo con un público determinado, porque en general lo que uno hace es elegir repertorios, voy a trabajar con este repertorio, con aquel, pero no pensando en qué público voy a enfocar, ¿no? Sí. Y la verdad que Masterclass, que ha sido una experiencia preciosa en estos últimos 2 años casi, me vinculó con niños directamente, no solo en la docencia, sino en el entretenimiento del momento, y me confirmó que era una experiencia que yo tengo que pasar, que la tenía que hacer. Y bueno, ahí fue decidir, primero que nada, decidir el equipo con el que trabajar, ¿no? ¿Vos elegiste a Coco? Sí. Ahí va. Sí, la producción me ayudó un poco a pensar en quién, porque por suerte acá en el ámbito del teatro hay mucha gente muy talentosa, pero Coco era como una persona adecuada, indicada para también por mi experiencia, no experiencia, digamos, ¿no? Y la verdad que nos hemos llevado bárbaro con Coco, lo completamos la idea con los Opa Payasos, que son unos genios, Sí, son el corazón del espectáculo, realmente hacen maravillas, nos hacen divertir mucho a todos, a los niños y a nosotros también, ¿no? Laura, ¿cómo fue la elección de las canciones, que parte es repertorio tuyo, parte es repertorio internacional, y adaptarlo de alguna manera a los niños, ¿no? Sin llevarlo a esa cosa no sé... De facilitarlo. No, claro. No. Pero de alguna manera está versionado, claro, ¿no? Lo primero que apareció fue la idea del espectáculo, ¿no? De qué queríamos hablar, ¿no? Y ahí un poco decidimos que nuestra inspiración iban a ser las abuelas, sobre todo. Esa figura que es las abuelas y los abuelos, pero sobre todo la abuela que es la que tiene el vínculo más directo con los niños y con la familia, porque para nosotros era muy lindo hablar de eso, de lo que representa una abuela con respecto a la historia de la familia, ¿no? Cómo la abuela es la encargada de traer la historia de la familia, así como los padres son los que generan el futuro, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí y empezar a pensar en la idea y en qué hablar y qué contar de esa abuela que se llama Carmen, empezaron a aparecer las ideas de las canciones. De las canciones que hacemos solo hay 2 que yo ya he cantado, que es Mujeres como yo y Para hacerte sentir mi amor, la de Bob Dylan. Sí. Todas las demás canciones no las había cantado nunca, son canciones tan viejitas como Naveira do Mar o tan nuevas como Mi revolución de 4 pesos de propina, y pasando por una de Drexler, una de Fito Páez, una de Spinetta, y bueno,
En ningún caso son canciones para niños. No, en Hoy ningún decíamos caso. con Gabriela si habría alguna canción de Marina Walsh. No, son No. todas canciones para adultos. Son canciones. Son canciones, claro, está Ni bien. siquiera me animaría a decir que son canciones para adultos, y ayer lo confirmamos cuando miraba un poco de reojo mientras cantaba y veía que los niños conocen gran parte de esas canciones, ¿no? La de Drexler, ni que hablar, Mi Revolución la están enseñando en las escuelas. Sí, sí, sí. O sea que son canciones que a mí, si yo tuviera una hija chica ahora, si mi hija fuera chica ahora, me gustaría compartirlas con ella. Yo compartí otras cuando ella era chica. Claro. En mi casa se escuchaba poca música específicamente para niños. En realidad es muy poca la que se produce, no solamente en Uruguay, en el mundo. En proporción, la música que se produce para niños es muy poca en relación a la música que se produce en general. Y los niños, lo confirmé un poco con Masterclass, los niños escuchan lo que escuchan sus padres, lo que escuchan sus hermanos mayores, ¿no? Exacto, escuchan rock, escuchan Lo que folclore, sea, canto sí. popular, depende de la Sí. generación a la que uno pertenezca, pero es verdad. Se prenderán más o menos. Yo en mi casa yo siempre cuento que con mi hija teníamos como una especie de acuerdo, que en el equipo de música, que es un equipo que era bueno, que sigue siendo bueno, se escuchaba la música que nos gustaba a las dos, Está bien. ¿no? Y que si alguna quería escuchar algo que a la otra no le gustaba, para eso estaba el Walkman en esa época, ¿no? Y los auriculares. Entonces yo de esa manera con mi hija fui como introduciéndola a un repertorio que de otra manera de pronto nunca lo hubiera logrado por imposición, ¿no? Yo le preguntaba, ¿no? Le mostraba la tapa del disco, le decía, ¿tenés ganas de escuchar este disco? Es de tal cosa, tal otro. Lo pongo y si te gusta lo dejo, si no lo saco. Y así ella aprendió a escuchar de todo, ¿no? Música brasilera, tango, rock, Sí, folclore. tal cual. Yo lo que pienso en sea. mí misma y pienso que escuchaba Marina Walsh, pero también escuchaba Pablo Milanés, Cita Claro, Rosa, claro. Tania Libertad, qué sé yo, Claro. las opciones. Y ahora más en el variadas. auto, es increíble, yo lo he preguntado en las redes sociales, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo comparte? ¿Qué música comparte con los niños, ¿no? Y me he dado cuenta que el auto, por ejemplo, es un lugar donde se socializa más, porque Totalmente. si vos vas en el ómnibus vas enchufadito, ¿no? Cada Y si quien va estás en con... una casa, de repente cada uno está un poco en la suya. En el Claro, auto, pero en el auto sí. estás ahí encerradito, ¿no? Ahí es más democrática la cosa también, ¿no? Ahora, yo te pregunto, si estamos hablando de que el repertorio son canciones que no son específicamente para niños, son canciones, ¿por qué es un espectáculo para niños, para toda la familia? Sí, es un espectáculo para niños, por eso un poco que te digo, ¿no? La idea de hablar de las abuelas y de hablar de las familias también, y porque los sopapayasos son el corazón del espectáculo. Ellos son los que ayudan a ir narrando esa historia con juegos y con su actuación, yo un poco también, por supuesto, pero son geniales ellos. Y un público exigente, recién te decíamos, Sí. ¿no? Particular. Yo me acuerdo que estuvimos juntas, te acordarás, Sí. en la Feria del Libro leyéndole a niños, Sí, que claro. nos tocó el dúo juntas. Sí. Y me acuerdo, eran, ¿no? Un montón Había niños de todas las edades. De todas las edades, y era bueno a ver si prestan Sí. atención, si no prestan atención. Incluso Sí. lo hablamos, lo conversamos en un momento. Sí. Porque los niños hoy por hoy además están demasiado acostumbrados a esa cosa tan inmediata y tan Que es la rápida. tecnología. Es la tecnología. Entonces es Claro. todo un desafío que presten Bueno, atención. sucede, ¿no? Un espectáculo para niños más de 55 minutos no puede durar porque se van, se distraen. sí, se distraen. Y después yo miraba así, había muchos padres con niños muy chiquitos que a mí, cuando me preguntaban, me daba como cosa, pero sin embargo, los más chiquitos son los que, de pronto, los que más les llama la atención la música o las luces, los colores. Sí, la puesta en y después depende mucho también de los niños la experiencia que tengan con lo teatral, ¿no? Están los que... estaba una muy amiga mía, Paola Bianco, que fue con una de sus hijas, la más chiquita, Rocío, que, por ejemplo, me retrotrajo a mi experiencia como madre con mi hija en la platea y me gritaba desde la mitad de la platea, me gritaba y se puso a llorar porque yo no le contestaba a ella y era porque yo tenía puestos los in-ears y no la escuchaba, ¿no? Escuchaba la música y eso. Y bueno, están los que se cuelgan y los que se paran y bailan y
Bien, y gritan pero cosas. sí, conclusiones un poco que sacamos también a partir de lo que veníamos conversando, Sí. ¿no? Que a los niños hay que habituarlos también a llevarlos Claro. al teatro, a llevarlos al ballet, a llevarlos a shows musicales para educarlos. Y a compartir el acto artístico Sí. en familia, porque mira, yo siempre cuento que en el interior, que por suerte yo he tocado muchas veces, en el interior hay como una costumbre de ir en familia a ver los espectáculos, por la razón que sea, porque hay costumbre, porque no tienen con quién dejarlos, yo qué sé, no sé por qué, pero es costumbre. Y es una costumbre preciosa, Sí, porque los está chiquilines ya se empiezan a acostumbrar a ver espectáculos, también de grandes, desde chiquitos, ¿no? Bien, perfecto. Y además en estas vacaciones que también comentábamos que hay poca cosa para chiquilines que no son tan chiquititos. Claro. Así que tremenda opción la de Laura Canoura. Muchas gracias, Laura, por Gracias a habernos venido ustedes por visitar. este espacio y los esperamos en el Galpón a las 3 de la tarde todos los días y los viernes a las 8 de la noche. Perfecto. También.